Muy buenas para todos. Reciban un cordial saludo. Bueno, en esta exposición vamos a tratar la técnica de caracterización de materiales por medio de ensayos no destructivos. En este caso vamos a tratar el ultrasonido como ensayo no destructivo y nuestro grupo está conformado por Jorge Banda Montalvo y mi persona, Eduardo Abel Ramos. Además de esta exposición, vamos a tratar la definición general, vamos a tratar principios físicos, ajustes al tipo de material, también modos de ensayos, aplicaciones en la industria, normas que rigen este tipo de ensayos y certificaciones en Colombia y por último un artículo. Bueno, tenemos como definición que el ultrasonido se basa en la propagación de ondas mecánicas de alta frecuencia a través de materiales para evaluar su integridad sin causarles daño. Al introducirse en el material, las ondas pueden reflejarse, refractarse o atenuarse según las propiedades internas del mismo. La detección y el análisis de estas variaciones permite identificar discontinuidades y medir espesores y caracterizar propiedades mecánicas del material. Estas ondas ultrasónicas generalmente están en el rango de 0.25 a 25 MHz, que son generadas por transductores piezoeléctricos que convierten la energía eléctrica en mecánica y viceversa. Bueno, estas técnicas se fundamentan en varios principios físicos, como la propagación de ondas ultrasónicas, que es donde las ondas mecánicas de alta frecuencia se transmiten a través de los materiales y pueden reflejarse, atenuarse o refractarse, como lo dijo mi compañero anteriormente, dependiendo de las propiedades internas del material específico. También la impedancia acústica, que hace referencia al producto de la velocidad de propagación del sonido y la densidad del material. La diferencia en la impedancia acústica entre materiales o dentro de un mismo material generan o causan reflexiones en las ondas ultrasónicas, lo que permite detectar ciertas discontinuidades. En otro caso está otro principio, está el efecto piezoeléctrico, en los cuales los transductores utilizan materiales piezoeléctricos que convierten energía eléctrica en ondas mecánicas ultrasónicas y viceversa. Bueno, un poco de los ajustes en función al tipo de material. Esta técnica se adapta fácilmente a diferentes tipos de materiales, pero se requieren de ciertos ajustes dependiendo bastante de esto, por decirlo así. En los materiales que tienen alta densidad y baja atenuación acústica se utilizan frecuencias más altas, en un rango de 5 a 10 MHz, para mejorar la resolución, como por ejemplo en el caso de podemos tener inspecciones de soldadura de acero, soldadura en acero. Se emplean transductores de 5 MHz para detectar fisuras internas en esta. Otro caso de ajuste sería la técnica en el caso de evaluación de hormigones, la heterogeneidad y alta atenuación de este demandan fuentes bajas entre 0.5 y 2 MHz y transductores de mayor tamaño para una adecuada penetración. Por ejemplo, en la evaluación de pilotas de cimentación se emplean transductores de 1 MHz para identificar vacíos o segregaciones. En el caso de análisis de plástico, por ejemplo, en tubos PVC, se presentan estos una mayor atenuación acústica. Por ello, se utilizan frecuencias más bajas en un rango de 2 a 5 MHz. Bueno, siguiendo con los modos o configuraciones de estos tipos de ensayos ultrasónicos, tenemos el modo pulso eco, que en este se emite un pulso ultrasónico que viaja a través del material. Al encontrar una discontinuidad o la superficie opuesta, parte de la energía se refleja y es captada por el mismo transductor emisor. Esto se aplica en la detección de defectos internos, medición de espesores y evaluación de la corrosión. Tenemos otro modo que es el modo de inversión. Aquí el material se sumerge en un líquido acoplante
es generalmente agua, que facilita la transmisión de las ondas ultrasónicas. Los transductores pueden moverse alrededor de la pieza sin algún contacto directo. Y aquí se aplica en la inspección de, digamos, geometrías complejas, materiales delicados, donde el contacto directo podría dañarlos. Bueno, seguimos con el modo de ondas de superficie. Aquí generalmente se generan ondas que se propagan a lo largo de la superficie del material, penetrándolo superficialmente. Estas son sensibles a defectos superficiales y subsuperficiales. Tenemos la aplicación en la detección de grietas superficiales y evaluación de la corrosión en superficie. Y por último, tenemos el modo de ondas de LAM, que estas se propagan en materiales delgados como láminas o placas y son sensibles a defectos tanto en la superficie como en el interior. Tenemos como aplicación en la inspección de láminas metálicas, materiales compuestos y detección de laminaciones. Bueno, siguiendo un poco con las aplicaciones industriales del ultrasonido, la técnica se aplica a menudo a nivel industrial eh, en inspecciones de materiales y detección de defectos. Se utiliza para identificar discontinuidades internas, grietas, porosidades o inclusiones en en materiales metálicos y no metálicos. También se usa para medir espesores, que es lo que permite determinar el espesor de materiales específicamente en situaciones donde no es accesible un lado del objeto, por decirlo así, como en tuberías, tanques de servicio, entre otros. También en control de calidad de soldadura, el ultrasonido es empleado para inspeccionar la integridad de las uniones soldadas, detectando posibles defectos como la falta de fusión o inclusiones de escoria. Es común en la construcción naval, aeroespacial e infraestructura. En la evaluación de cimentaciones, en ingeniería civil, el ensayo de transferencia sónica se utiliza para verificar la integridad de los pilotes y pantallas de hormigón, asegurando la calidad de cimentaciones en edificios y obras civiles. Bueno, entre las normas que rigen el ensayo de ultrasonido está la ISO 16810 del 2012, la ISO 17640 del 2018, la AWS de 1.1 del 2020 y la STM E 16413. En Colombia hay varias empresas que certifican el ultrasonido. Por ejemplo, Isotet, Grupo Texte y Adevinsa. Son las principales empresas en Colombia y tienen un costo promedio de certificación de 2 millones de pesos colombianos. Las recomendaciones que dan las empresas para poder certificarse, mínimo como tal, ser bachiller académico. Y es aceptable o beneficioso tener cursos de mantenimiento industrial y experiencia práctica como tal. Bueno, para concluir, digamos que encontramos un artículo titulado Diagnóstico y caracterización de daños materiales en rotores de turbinas mediante técnicas de reconstrucción tridimensional de datos de ensayo no destructivos, no destructivos, ultrasonidos adaptativos. Bueno, un breve resumen de este artículo nos hablan, pues que, como todos sabemos, los rotores de las turbinas y generadores son componentes de alta confiabilidad en la industria de la generación de energía. Digamos que considerando el costo del reemplazo del rotor, resulta de gran interés extender la vida útil de estos servicios. Entonces, para predecir la vida útil, es necesario estimar con precisión la ubicación y el tamaño de los defectos. Entonces, los recientes avances en los ensayos no destructivos y tecnologías de sensores permiten una evaluación más confiable de los defectos del material, proporcionando así información más precisa para la extensión de la vida útil de este rotor. Entonces, en este estudio presente se presentó una metodología sistemática para el diagnóstico y la caracterización de daños materiales en rotones de turbinas mediante ensayos no destructivos. Aquí se hace una metodología de reconstrucción de datos con una técnica gaussiana especialmente adaptativa para procesar los datos brutos de ensayos no destructivos ultrasónicos y reconstruir en volumen para identificar y agrupar
las fallas mediante algoritmos de crecimiento de regiones. Bueno, estas fueron las bibliografías consultadas para la realización del contenido del video. Y eso fue todo. Muchas gracias.